Buenos días. Después de haber visto la etapa antigua de la filosofía y la etapa medieval de la filosofía, vamos ahora con la etapa moderna de la filosofía. ¿Cuándo empieza la etapa moderna de la filosofía y de la historia y de la música y el arte? Pues cuando acaba la etapa medieval y cuando acaba, pues lo vimos en el vídeo anterior, para algunos con el descubrimiento de América en 1492, para algunos con la caída del imperio de Bizancio, el imperio romano de Oriente, y para otros, que eso no lo dije en el vídeo anterior, con la el invento de la imprenta. Vale, en filosofía nos gusta más la caída de Bizancio. ¿Y cuándo termina la época moderna? Bueno, la fecha es muy fácil, 1, 7, 8, 9. No hay que saber muchas fechas. En filosofía, no digo en historia, los profesores de historia ya os dirán qué fechas son importantes, pero en filosofía esta parece importante y es muy fácil. 1, 7, 8, 9, que es la fecha de la Revolución Francesa. Vale, ¿y por qué la Revolución Francesa va a marcar el salto de la época moderna a la contemporánea? Porque es muy importante. Vale, sí, ¿y por qué es tan importante? Por favor, en los exámenes no me digáis que algo es muy importante. ¿Por qué es tan importante, no? ¿Por qué la Revolución Francesa es tan importante? Porque la Revolución Francesa va a terminar con lo que se llama el antiguo régimen. ¿Y qué es el antiguo régimen? El antiguo régimen es la sociedad estamental. Seguro que en clases de historia os lo han contado 20 veces. Durante muchos siglos, es decir, la Baja Edad Media y toda la época moderna, va a haber una sociedad estamental. Os recuerdo que la Baja Edad Media es el siglo XI, XII, XIII hasta el siglo XVIII, son muchos siglos. ¿Qué es una sociedad estamental? Pues en clase ya vimos que, por ejemplo, en la India había castas y en cambio nosotros somos una sociedad de clases sociales. Vale, pues en la época medieval, baja la media y toda la época moderna va a haber estamentos. ¿Qué significa un estamento? Que nazco y no puedo cambiar. No depende de que tenga suerte en la vida, que me esfuerce, que sea muy listo, muy guapo o que tenga muchos contactos. No, yo nazco en un estamento privilegiado o un estamento no privilegiado. ¿Y cuáles serán esos estamentos? Seguro que vuestros profesores de historia os lo han contado 20 veces. Los estamentos privilegiados, la nobleza y el clero, y el estamento no privilegiado, la plebe, que era en la inmensa mayoría, porque el clero y la nobleza era un 5% de la población. Eso lo calculo justo antes de la Revolución Francesa en Francia. Obviamente puede cambiar un poquito dependiendo de la región de Europa y del siglo, pero pensar que cuando se da la Revolución Francesa había solo un 5% que era nobleza y clero, y en cambio el 95% de la población era plebe. Plebe normalmente eran campesinos. Ya os dije que hasta el siglo pasado la inmensa mayoría de la población se dedicaba a la agricultura. Que luego se dedicara también un poquito al comercio o a ratitos hiciera otra cosa, sí, pero en general el 95% de la población dependía de la agricultura y si iba mal, pues les iba mal y se morían de hambre. Era un problemón, ¿vale? Entonces, con la Revolución Francesa se acaba el antiguo régimen. Cuidado, no es de la noche a la mañana y además esto es en Francia, tardará en otros países, pero se empieza a pensar que no necesariamente debo nacer o noble o plebeyo. Os recuerdo que eran leyes distintas, tribunales distintos, castigos distintos y, por ejemplo, era el estamento no privilegiado, la plebe los que pagaba impuestos, la nobleza y el clero no. Entonces era muy importante ser de nobleza o clero, ¿de acuerdo? Pero nos vamos a centrar en la filosofía. Vamos a empezar con el tema. El tema principal va a ser el conocimiento. Ya vimos cuando vimos las ramas de la filosofía que lo que llamamos teoría del conocimiento, gnoseología o epistemología, que vimos que son sinónimos, se va a convertir en el gran tema de la filosofía moderna. Aparece algo que hablaremos bastante, que es el sujeto, el yo, y se planteará que el yo tiene que
conocer, ¿vale? A ver, podemos pensar que es que la filosofía da un paso atrás y como a partir del Renacimiento la filosofía se separa de la ciencia, dirán los filósofos, bueno, científicos dedicados a la naturaleza, que yo voy a dar un pasito atrás y pensar que el que piensa es el sujeto, yo, y que además luego pensaré acerca de la naturaleza o la política o alguna otra cuestión, pero habrá que pensar acerca que al que él piensa, es decir, el conocimiento. Vais a encontrar que en la época moderna filósofos importantes son Descartes, Hume, Kant y Hegel. A ver, veis que he puesto algunos filósofos en negrita y otros filósofos no los he puesto en negrita. ¿Por qué he puesto unos en negrita y otros no? Vale, los filósofos en negrita son aquellos que aparecen en el temario de filosofía de la asignatura de segundo de bachillerato porque entran en la EBAU. La EBAU es la forma de hablar ahora de la selectividad, ha ido cambiando. La PAU, la EBAU, la selectividad, la prueba de acceso a la universidad, y esos son los filósofos, ¿de acuerdo? Falta, por ejemplo, Rousseau, que es un filósofo del siglo XVIII, debería estar entre Hume y Kant, no lo he puesto, ¿por qué? Porque Rousseau, igual que Maquiavelo, es un filósofo que trata de la política y no trata de otras ramas de la filosofía. ¿Poco importante? No, es muy importante, pero es más limitado, igual que Maquiavelo solo trata de política. Trataremos de Rousseau y, por ejemplo, también de Hobbes por sus teorías políticas que son muy importantes. Vale, tenemos aquí a Descartes, a Hume y a Kant. Y vamos a centrarnos en el problema del conocimiento. Vemos que Descartes es de una corriente filosófica que es el racionalismo, Hume es de una corriente filosófica que es del empirismo y Kant del criticismo. Bien, resumiendo mucho, los racionalistas dirán que lo fundamental para acceder al conocimiento verdadero es la razón, de ahí viene racionalista. Descartes es el primer racionalista, es el padre de la filosofía moderna y va a crear esta corriente. Pero cuidado, hay muchos, igual que os decía en el vídeo anterior, que Santo Tomás no es el único escolástico. Es el más famoso, el más importante, pero no es el único. Racionalistas habrá muchos. Leibniz y también, por ejemplo, Spinoza. En la filosofía moderna, como os había dicho en el vídeo anterior, ya aparecen los reyes que van a tener cada vez más poder, y van a tener cada vez más poder porque le van a quitar el poder que tenían en la época medieval, ¿quién? Por un lado la iglesia y por el otro lado los señores feudales. Entonces empiezan a aparecer los estados, las naciones. Lo de estado es un invento de un señor que no hemos mencionado, que es muy interesante, que aparece con Maquiavelo. Ahora ya tenemos estados. Hablamos de España, de Francia, de Inglaterra. Ya sabéis que Italia y Alemania les va a costar más, ¿no? Y bueno, que tampoco es un día me despierto, existe España y al día siguiente no existe y luego existe. Es un proceso muy largo, igual que decíamos, acabar con el antiguo régimen. La sociedad estamental se va a tardar, unos países antes, unos países les va a costar más, otros menos, pero empezamos a pensar en naciones, estados. Igual que hay naciones, estados, España, Inglaterra, Francia, ahora los filósofos ya van a tener una nacionalidad. Descartes va a ser francés, ¿de acuerdo? Y además, ser francés no solo es por anécdota, sino que va a marcar mucho lo que es un país. Los países presumirán de sus filósofos. Los franceses dicen muy a menudo, yo soy cartesiano. Cartesiano es, como digo, a los seguidores de Descartes, cartesianos. Puedo hablar del sistema cartesiano. Cuidado, Descartes era originalmente dos palabras, Descartes, ¿no? Se han unido, Descartes, entonces es un poquito raro. Cuidado, los seguidores de Descartes no son los descartesianos y el sistema filosófico de Descartes no es el sistema descartesiano, sino cartesiano, ¿vale? Los franceses dirán muy a menudo, yo soy cartesiano.
Así que un filósofo no solo es como parte del patrimonio cultural de un país, sino también la forma de pensar de un país. Los franceses son muy cartesianos, son muy racionalistas, ¿vale? Y resumiendo, racionalismo es aquella corriente filosófica que afirma que para alcanzar el verdadero conocimiento es fundamental la razón. Los empiristas, como Hume, y cuidado, Hume no es el primer empirista, tenemos a Locke, tenemos a Berkeley, tenemos a Hume. Serán aquellos que afirmen que para acceder al conocimiento es imprescindible la experiencia. A ver, ya vimos desde Parménides que los filósofos tienden a rechazar el conocimiento empírico, tienden a rechazar el conocimiento que viene de los sentidos. Vale, esa segunda corriente que aparece en la época moderna, que va a tener lugar en Reino Unido, en Inglaterra, en Escocia, en Gales, en Irlanda, bueno, pues esa segunda corriente va a valorar el conocimiento sensible. Empirismo es una palabra fina para decir experiencia, ¿vale? Empírico y experiencia es lo mismo. Igual que os he dicho, logos y razón es lo mismo. Lo digo en latín, perdón, lo digo en griego, lo digo en castellano. Bueno, pues empírico, lo digo en latín o lo digo en castellano. El conocimiento sensible, la experiencia. Vale, y durante el siglo XVII y el siglo XVIII, porque Hume ya es posterior, no es el primer empirista, está Locke, está Berkeley, está Hume, vale, durante esos dos siglos, siglos XVII y siglos XVIII, va a haber esta disputa. ¿Lo importante es la razón? No, lo importante es la experiencia. A ver, ninguno de ellos dice la experiencia no existe o la razón no existe, no, están diciendo ¿qué es lo fundamental? ¿La razón o la experiencia? Los sentidos me engañan o bien a lo mejor los sentidos me engañan, pero es que no me queda más remedio, que será lo que dirían los empiristas. Puede que los sentidos me engañen, pero necesitamos de la experiencia. Y ya posteriormente aparece Kant, ¿de acuerdo? Kant es del siglo XVIII, solemos decir que es un filósofo alemán, pero cuidado, Alemania no existía, más bien existía Prusia. Y además es que Kant es de muy al norte, de una ciudad que se llama Groningen, que hoy en día pertenece a Rusia. O sea, imaginaros lo lejos que está. Vale, pues este señor va a resolver esta gran disputa que va a tener, por un lado, los franceses y los ingleses, unos racionalistas, otros empiristas, y ya digo, esto hace que la mentalidad inglesa sea más empírica, vamos a la experiencia, y los franceses más racionalista, ¿vale? Y viene Kant a resolver. Y en parte les dará la razón a los dos y en parte le quitará la razón a los dos, ¿de acuerdo? Y eso ya lo veremos cuando veamos el tema del conocimiento. Veremos que el criticismo nos dirá que para que haya conocimiento son fundamentales los dos, la experiencia y la razón. Bien, y para terminar tenemos a Hegel. Hegel es un filósofo muy complicado, muy difícil, que ni siquiera está en el temario de segundo de bachillerato. Vale. Entonces vamos simplemente a hablar un poquito de él, ¿vale? Que sepamos que existe. A ver, igual que sabemos que existe Einstein y su teoría más famosa es la teoría de la relatividad, pero no tenemos ni idea de ella, ¿vale? Pero sabemos que hay un señor muy importante, un científico importantísimo, que tiene una teoría que se llama la teoría de la relatividad, que uno no la entienda porque no ha estudiado física, ¿vale? No pasa nada, pero es culturilla general. Igual que sabemos que hay un señor que se llama Galileo y es muy importante. ¿Exactamente hemos estudiado la física de Galileo? No, pero sabemos que existe Galileo. Pues esto igual. Hay un señor muy importante que se llama Hegel. Vale, Hegel es idealista. Y me diréis, ay Dios mío, pero no era Platón el idealista. Ay, es que este es un problema de la filosofía, que cogemos el mismo concepto, siglos después se vuelve a utilizar en un contexto distinto y significando algo distinto. ¿Y qué era? ¿Que Hegel no sabía que Platón era idealista? Claro que lo sabía, ¿de acuerdo? Entonces, no es eso, simplemente que lo amoldamos. Vale. A ver, ¿qué tiene Hegel
de especial, porque es un genio. Tiene muchas cosas, pero una es que Hegel se dio cuenta de la importancia de la historia. Y bien, ¿y por qué se dio cuenta de la importancia de la historia? Porque él es un poquito posterior a Kant. Kant es un gran defensor de la Revolución Francesa. ¡Wow! La Revolución Francesa es maravillosa. Por fin va a triunfar la libertad, la fraternidad y la igualdad. Pero Hegel, que es un poquito posterior, ya vio lo que venía después de la Revolución Francesa. Después de la Revolución Francesa viene el terror y después viene Napoleón. O sea, no es todo tan bonito, no triunfa la libertad, la igualdad y la fraternidad. La historia no es un camino de rosas, es sufrimiento, son muertes, es dura. La historia es durilla. Para que triunfe la libertad, pues tenemos que pagar un alto precio. Vale, Hegel va a introducir la historia, por lo tanto, como uno de los temas importantes de la filosofía, cosa que no habían tenido en cuenta los filósofos anteriores. El único que había hablado un poquito de la historia, que ya os he mencionado en el vídeo anterior, era San Agustín. Pero ahora no va a ser un matiz dentro de mi filosofía, va a ser el tema, la historia. Vale, bien, pues entonces este señor, Hegel, va a introducir la historia. Y a partir de Hegel va a haber, en la concepción que tenemos de la historia, dos concepciones. Uno sería el idealismo y otro sería el materialismo. A ver, el materialismo lo tenéis en el siguiente apartado, en el siguiente vídeo, en la siguiente etapa, en la siguiente época, porque va a ser el alumno díscolo de Hegel. El alumno díscolo de Hegel va a ser un señor que se llama Marx. Vale, Marx va a ser materialista y en cambio Hegel va a ser idealista. Bien, durante siglos se había considerado, esto se lo debemos a Leibniz, que Platón era idealista y Epicuro era materialista. Era una teoría metafísica. A ver, son dos teorías muy simples, no hay que creerse ninguna. Para Platón, las ideas son el verdadero ser. Para Epicuro, la materia es el verdadero ser. A ver, estas dos teorías metafísicas plantean problemas. Obviamente, Platón va a tener un problema y es ¿qué es la materia? Porque la materia no es el no ser. ¿No suena, Parménides? Vale. La materia no es una idea, pero tampoco es. Para Platón la materia era una copia, ya, pero la copia no es el no ser. A ver, una foto de un amigo no es el amigo, pero no es el no ser, algo es. Vale, el problema para Platón va a ser qué narices es la materia, que es uno de los problemas más gordos en filosofía. Filosofía, ciencia, ya sabemos que es lo mismo durante muchos siglos, ¿no? Para un señor como Epicuro, al decir que lo único que existe es la materia, va a tener también problemas, ¿no? ¿Qué son los dioses? Porque no son materiales. ¿Qué es el alma? Porque no es material. ¿Y qué son las ideas? Y diréis, bueno, las ideas no son nada. Bueno, pues me estoy cargando la ciencia, ¿de acuerdo? Entonces, tampoco el materialismo, pensar que es muy simple. Epicuro, que es uno de los filósofos de esa época helenística, nunca se atreverá a decir que los dioses no existen o que el alma no existe. Dirá que, bueno, son átomos muy sutiles y son tan sutiles que no los vemos, ¿vale? Pero no acabará diciendo textualmente los dioses no existen, el alma no existe. Tendremos que llegar a un señor que es más para que diga que Dios no existe y que la materia no existe, perdón, y el alma no existe. Es más, dirá más, y cuidado, no lo dice así, ¿qué más nos da? Ya no nos importa Dios, ya no nos importa el alma, nos preocupa cosas más importantes. Bien, pues esta disputa entre idealistas y materialistas, que es un problema acerca del verdadero ser, acerca de lo que es versión infantil, lo que realmente existe, bueno, se convierte, gracias a Hegel, en una disputa acerca de la historia. ¿Qué mueve la historia? ¿Los grandes ideales? ¿Yo lucho por la libertad? O, según el señor Marx, su discípulo díscolo, no es los grandes ideales. Cuando las mujeres van a Versalles, que se suele decir la anécdota que María Antonieta dijo, pues si las mujeres no tienen pan para dar a sus hijos, que les den bizcochos,
o galletas, como queráis la anécdota, porque hay varias versiones, seguramente es mentira esta anécdota, pero bueno, cuando las mujeres van a Versalles diciendo mis hijos se mueren de hambre, ¿qué están luchando? Por los grandes ideales, la libertad, la fraternidad, la igualdad, o porque mi niño se muere de hambre. Cuando hablamos de condiciones materiales, en la teoría de Marx, no nos referimos a si Dios es material o inmaterial, nos referimos a condiciones materiales, cosas mucho más simples, de cómo doy de comer a mis hijos, cómo me caliento para no morirme de frío en invierno. Esas son las condiciones materiales. Y os dejo una pregunta. ¿La historia que estudiáis, esa que es obligatoria y que vais a tener el año que viene, así que no me digáis, no, yo no estudio historia, es hegeliana o es marxista? ¿Es idealista o es eh, materialista? Cuando estudiáis la antigüedad, ¿qué estudiáis? Los esclavos, que eran los que trabajaban, y por ejemplo, de qué comía, si por ejemplo llegaba trigo o no traía trigo a Atenas, o por ejemplo, estudiáis la filosofía, el arte, la política, la ciencia de la época. Esa sería la diferencia entre una concepción marxista, una concepción hegeliana, o dicho de otra forma, una concepción idealista y una concepción materialista. Os dejo pensando en esta cuestión y nos vemos en el siguiente y último vídeo, que es la época contemporánea. Hasta luego.